Después de las palabras de Simeón y las proclamaciones de Ana sobre la redención de Jerusalén, cuando es presentado el niño en el templo, la Sagrada Familia retorna a Nazaret y ahí se produce el primer gran silencio en los evangelios de la infancia. Tanto San Mateo como San Lucas, nosotros nos vamos a referir a San Lucas, obviamente, pero tanto estos 4 capítulos de ambos evangelios nos concentran la mirada en la infancia de Cristo. Y entonces narra los acontecimientos que nosotros conocemos, la anunciación, el nacimiento, la visita de los magos, todos estos acontecimientos que la imposición del nombre al niño, la presentación en el templo, que nos relatan cómo comienza la vida de Cristo. Y después hay un primer gran silencio, que es este que se produce luego de las palabras de Simeón y Ana en el templo, en la presentación. Sobre todo destacar esa palabra que Simeón le dirige especialmente a María Santísima, cuando le dice: una espada atravesará tu corazón. Y el resto de la expresión, que siempre es bueno recordarla. ¿Por qué? Porque allí estaba San José presente también. Es muy bueno, muy importante, no solo bueno entender que en San Lucas, la manera en la cual San Lucas presenta a San José aparentemente está en un segundo plano. La Virgen María ocupa un plano más importante en el relato de San Lucas, en la manera de narrar, pero San José está todo el tiempo presente, muchas veces de manera muy oculta. Sus padres fueron, o ellos, ¿no? Esas pequeñas expresiones. La Virgen María acá en el relato que vamos a comentar un poquito lo hace muy explícito. Dice: tu padre y yo te buscábamos angustiados. Sabemos que no hay una palabra de San José, no conocemos ninguna palabra directa de San José, pero sí este modo de presencia que ya nos da una pauta de su misión en este mundo. San José en este sentido es revelador, sin decir ninguna palabra, de la manera habitual en la cual obra Dios. Dios a veces obra, como lo vemos en la Biblia, de una manera más visible, más patente, incluso más espectacular. Pensemos en grandes episodios del Antiguo Testamento, plagas de Egipto o las guerras de Israel, cómo interviene Dios de manera muy explícita, muy directa, o en los milagros que Jesús realiza, por ejemplo. Pero en otros momentos, o digamos siempre, permanentemente, hay una acción de Dios profunda, invisible, imperceptible por los demás e incluso imperceptible por la propia persona en la cual Dios está ejerciendo esa obra. Jesús dice: mi Padre siempre está obrando y yo también siempre estoy obrando. A veces la espiritualidad cristiana se concentra, no que esté mal, pero sí a veces reductivamente, en lo perceptible, en lo visible, en lo que tiene un rasgo prodigioso. Recordemos que a Jesucristo lo siguen, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, lo siguen por ese motivo, porque había multiplicado panes y había dado de comer gratuitamente a la gente. Pero Jesús les corrige esa mirada y les dice: a mí me tienen que buscar por otro motivo, no por el pan que alimenta el cuerpo, sino por la fe. Y entonces San José, una primer pauta que nos deja es esta: su manera de obrar transparenta la manera de obrar habitual de Dios, que está presente, está obrando de una manera imperceptible, de una manera que no siempre somos capaces de reconocer, pero en la fe sabemos que es real. Por eso siempre me gusta recordar que San José nos enseña muchísimo sin decir ni una sola palabra, sin buscar ninguna clase de protagonismo tampoco. Y esto no es solo humildad en San José, sino que es el cumplimiento de la misión tal como Dios se la ha encomendado. Entonces ese primer gran silencio, desde este momento donde se anuncia
el anciano Simeón le anuncia a María Santísima que a una espada atravesará su corazón, una indudable referencia a la pasión, y allí estaba presente San José también. Es decir, San José escucha esas palabras. Y entonces es legítimo pensar que esa espada que ya ahí comienza a atravesar el corazón de María, comienza a atravesar también el corazón de San José. Como sabemos, San José probablemente haya muerto durante la vida oculta de Cristo, sobre ese segundo gran silencio que sigue al acontecimiento de los 12 años, y por lo tanto no habría estado junto a la cruz de Cristo. Sin embargo, San José empieza a comprender, y lo va a comprender de una manera muy especial, con las palabras que Cristo pronuncia allí a los 12 años. Ese nexo, diríamos, entre los dos grandes silencios. El primero que sigue a este acontecimiento, que les decía recién, y el segundo gran silencio que es posterior, entre los 12 años del niño hasta su manifestación pública a Israel. Dos grandes momentos donde la palabra de Dios no ha querido decirnos nada sobre eso, o una indicación mínima. Cuando volvieron a su ciudad y estaba el niño sujeto a sus padres, obediente a sus padres. Entonces, 12 años después de este acontecimiento donde Simeón le dice a la Virgen que una espada atravesará su corazón, que San José también escucha y percibe, porque conoce muy bien al pueblo de Dios, que allí va a producirse un sacrificio. Siempre tenemos que recordar esto. San José conocía muy bien la historia de Israel, tiene una comprensión muy profunda de la palabra de Dios, sabe lo que le sucedieron a los profetas, lo que le sucedió a Moisés, lo que sucedió con los enviados de Dios. Sabe que es un pueblo amado por Dios y rebelde, que agrede a los que le son enviados, que ataca a los profetas, que desacredita a los ministros de Dios, que ha perseguido a muerte a los profetas. Uno va leyendo los libros históricos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, y en algunos rasgos de los proféticos también, y aparecen persecuciones a muerte a los profetas. No eran meras palabras. A veces uno piensa la agresión contra los profetas era que los trataban mal. No, eran persecuciones a muerte. Había que dar muerte a los profetas. Y el propio pueblo de Dios daba muerte a los profetas. Esto San José lo sabe perfectamente. Recordemos el caso, por poner uno, de Elías, representante de la profecía en el Antiguo Testamento, perseguido a muerte por los reyes de Israel, por aquellos que tenían la misión de conducir al pueblo de Dios hacia Dios, de garantizar el cumplimiento de la alianza. Y los reyes, Ahab y Jezabel, persiguen a muerte al profeta enviado por Dios. Para colmo, el profeta del Dios vivo, porque una de las notas distintivas de Elías era el Dios vivo. Predicaba el Dios vivo frente a los dioses muertos, vanos, vacíos, sin sustancia, que eran los ídolos. Y lo persiguen a muerte y Elías debe huir por el desierto, presa de una gran angustia. Hasta el propio Elías en un momento se desea la muerte. No soporta más esa presión y sin embargo Dios lo levanta, lo alimenta y sigue su camino al encuentro en la montaña santa. Bueno, todos estos acontecimientos, que son muchos en el Antiguo Testamento, San José los comprende. Entonces, cuando el ángel le había anunciado que ese niño iba a ser el Salvador de Israel, ya puede intuir perfectamente lo que eso significa, porque todos los enviados de Dios habían sido perseguidos, porque conocían muy bien lo que era el fariseísmo, que no toleraba la palabra de Dios. Y entonces ya en la anunciación que el ángel le hace a San José, ya puede vislumbrar un horizonte bastante oscuro, bastante dramático. Esa idea se refuerza acá cuando San José escucha que una espada atravesaría el corazón de la madre. Y allí hay como dos grandes sufrimientos o angustias, uno por el hijo y otro por la madre. San José escucha que su esposa, María,
va a sufrir. Y si hay dos personas que se conocieron y se amaron más que ninguna en la faz de la tierra en toda la historia, indudablemente fueron María y José. Se entendían perfectamente. Entonces el sufrimiento de San José por eso que Simeón le anuncia a María Santísima, a su esposa, y el sufrimiento de San José por lo que entiende ya que va a suceder con ese hijo. Esa espada es la cruz. Entonces no va a estar presente al pie de la cruz San José, pero en los largos años, especialmente de ese segundo gran silencio, habrá reflexionado, habrá recibido revelaciones especiales de Dios también, habrá comprendido lo que significaba realmente la misión de Jesucristo, de ese Hijo virginal, de ese Hijo que el Señor le había dado para que lo cuidase y pudiera cumplir Jesucristo esa misión. Cuando tiene lugar este acontecimiento a los 12 años, que estaba en torno a la entrada en la vida pública de un israelita. Generalmente, un niño israelita a los 13 años ya era un adulto, no había una adolescencia, por así decirlo. Pasaba de la niñez a la adultez. En torno a los 13 años, un niño israelita leía, por ejemplo, por primera vez algunas palabritas del texto bíblico en una sinagoga. Era como la entrada a la vida pública, la entrada a la adultez. Esto tiene lugar en torno a esa fecha y en general las familias piadosas israelitas ya acostumbraban a llevar a sus niños a las sinagogas o llevar a sus niños al templo para irlos introduciendo en esta vida pública de Israel, para que vayan conociendo. Recordemos que Jesús, cuando se pierde en el templo, ¿qué estaba haciendo? Nos dice el Evangelio. Estaba sentado junto con los doctores, con los maestros, con los rabinos de aquel tiempo, dice, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Sería muy interesante saber qué preguntas Jesucristo hacía y cómo, y qué le responderían, y cómo escucharía a los maestros, porque ciertamente Jesús es Dios, pero también en el aspecto humano, ese desarrollo de su ciencia humana. El Evangelio no nos ha dejado ninguna referencia sobre qué preguntaba Jesucristo. Serían preguntas que, según otros escritos, eran preguntas bastante, se ve, difíciles de responder. Pero estaba allí porque era lógico en cierta manera, había una práctica en las familias más piadosas de que los niños en torno a esa edad ya participaran un poco de las conversaciones, de las enseñanzas de los maestros, ya en lugares así más públicos. Los maestros israelitas tenían sus discípulos que aprendían de ellos y los seguían a todas partes. Entonces se produce este acontecimiento, vuelven en la caravana y Jesucristo se queda en el templo. Durante 3 días lo buscaron con ansiedad, lo cual nos revela también rasgos muy importantes a nivel de la humanidad, tanto de María y de José. Dios no les evitó la angustia, el sufrimiento, el no saber qué había sucedido. La Virgen se lo dice expresamente a Cristo. Te buscábamos angustiados, casi como un delicado pero efectivo reproche. ¿Cómo nos has hecho esto? ¿Por qué nos hiciste esto? Y al tercer día lo encuentran, ¿no? Un signo que ya va adelantando otro tercer día, que es el día de la resurrección. Al tercer día lo encuentran. Al tercer día se vuelve nuevamente visible para ellos. Ya lo pueden ver nuevamente. Un signo de que adelanta la resurrección. Por eso este acontecimiento de los 12 años, lo vamos a comentar especialmente hoy en torno a la fiesta de San José, que celebraremos mañana, pero por supuesto en la proximidad de la Semana Santa. Estos acontecimientos de la infancia de Cristo, especialmente es una referencia importantísima a la Semana Santa.
Y allí le dice la Virgen: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Fíjense, San Lucas siempre hace así. Lo incluye todo el tiempo a San José, a veces ni siquiera sin nombrarlo, pero siempre está allí. Siempre está junto a María Santísima, en todo momento, en toda circunstancia. O sea que cuando la Virgen dice que tu padre y yo te buscábamos angustiados, significa que también San José estaba angustiado en esa búsqueda. Y esto nos va a dar una segunda pauta que me gustaría dejar comentado o dicha sobre la misión de San José: es buscar a Cristo. Es el gran buscador de Jesucristo. Así como recién les decía, transparenta la manera habitual del obrar divino en lo oculto de las almas. También San José nos muestra, y es un ejemplo para nosotros, de la dirección de nuestra vida. San José siempre busca a Cristo. Acá lo busca en una circunstancia muy especial, porque de hecho no sabía dónde estaba y no podía verlo. Pero siempre, incluso en los años de silencio, en los años de la infancia y de la adultez de Cristo, hasta antes de su manifestación pública, siempre sigue buscándolo, porque Jesucristo es misterioso. Es su Hijo, ciertamente. Me gusta decir en el sentido más real de la palabra, que es el sentido espiritual. A veces, por lo menos en nuestra cultura, puede dar la impresión de que en el caso de un hijo adoptivo es menos padre o menos hijo. No, la paternidad y la filiación fundamentalmente son realidades espirituales, y las realidades espirituales son más reales que las físicas. Esto Jesucristo lo va a poner de manifiesto varias veces con respecto incluso a su propia madre. Cuando la Virgen María lo va a buscar, Jesucristo estaba hablando, le dicen: está tu madre, te busca. Muy maternal también, típica. Y Jesús dice: estos son mi madre y mis hermanos. No está diciendo que la Virgen no lo sea, está diciendo que la verdadera maternidad, fraternidad o filiación es espiritual. ¿Por qué estos son mi madre y mis hermanos? Porque todo el que cumple la voluntad del Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice. Una expresión extraña tal vez para nuestros oídos. O cuando le dicen las bodas de Caná: ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Qué hay entre nosotros? ¿Qué hay de común entre nosotros? Y por supuesto al pie de la cruz: he ahí a tu Hijo. Entonces ese vínculo paternal de San José con Cristo, que bien ciertamente no es biológico, pero eso no quiere decir que no sea real, es más real todavía, vínculo espiritual. Conociéndolo tan bien, y a nosotros nos puede costar un poco a veces, obviamente siempre nos va a exceder nuestra percepción la naturaleza de ese vínculo espiritual. Mientras dos personas más se conocen y más se aman, el vínculo es más fuerte y la comprensión mutua es mayor también. Imaginemos la comprensión que San José tiene del misterio de Cristo, altísima, elevadísima, o la de la Virgen María también. Y sin embargo siempre Jesucristo es misterio, o sea, siempre se está yendo, por decirlo de alguna manera. Cuando rezamos el misterio del Rosario, Jesucristo perdido y hallado en el templo, lo enunciamos así. Yo a veces privadamente, ¿no? Porque en público van a decir: no está bien de la cabeza, pero lo suelo enunciar al revés. Jesucristo encontrado y perdido en el templo. Porque ciertamente lo encuentran, pero Jesucristo siempre se escapa, no físicamente, sino espiritualmente. Siempre hay más. Yo me encuentro a Jesucristo y nunca puedo decir del todo: ya está, sino que hay más, y más, y más. Y esto le pasaba a San José y a la Virgen. La expresión puede ser difícil de explicar tal vez, pero en cierto modo siempre lo están perdiendo, y por eso siempre lo están buscando, aunque lo tengan allí, ayudándolo a San José en la carpintería o a la Virgen María en sus quehaceres. Y esto, los primeros que lo entienden o lo van entendiendo
son María y José. San José va comprendiendo a lo largo de esos años que en ese niño hay muchísimo más de lo que él puede soñar, muchísimo más de lo que él puede pensar, muchísimo más de lo que él puede percibir. Pensemos, son muchos años, 30 años de vida oculta, donde aparentemente no pasa nada sorprendente. Entonces, allí está la denominación de tu Padre y yo. Y la respuesta de Jesucristo es muy sorprendente también. Incluso, por lo menos desde mi punto de vista, literariamente es precioso ese texto porque aparece la misma palabra Padre en dos bocas distintas, que son la de la Virgen María y la de Jesús, muy cerca. Eso también tiene, obviamente los criterios estéticos de la literatura bíblica son distintos a los nuestros. Para nosotros algo poético es algo que tiene rima, que coincide en ciertas finalizaciones de palabras. En la poesía bíblica es muy distinta, incluso lo que no es estrictamente o formalmente poético también lo es, porque nos está hablando de un misterio con palabras humanas inspiradas por Dios y que contienen una armonía y una belleza muy perfecta. Tu Padre y yo, pensemos resonando esa palabra, tu Padre y yo te buscamos angustiados. No sabían que tengo que estar en las cosas de mi Padre. Resuena la misma palabra. Y esa resonancia de la misma palabra en dos bocas distintas, lo que está haciendo es, en el fondo, introducir a San José de una manera nueva y más intensa en ese misterio del cual él ya participa. Porque San José escucha las dos palabras. Escucha el testimonio de María, y eso es la identidad de San José, por eso lo llamamos nuestro Padre, y lo llamamos nuestro Padre en sentido real, como llamamos a María nuestra Madre, en sentido real. Decimos nuestra Madre del cielo, nuestra Madre de la tierra. Bueno, nuestra Madre de la tierra nos parece más real que nuestra Madre del cielo. Es al revés. Es más real nuestra Madre del cielo que nuestra Madre de la tierra. Con San José pasa lo mismo. Y entonces escucha en labios de María, en labios de su esposa, esa identidad, porque es su identidad, la identidad de San José es ser padre, y después la va a escuchar en labios de Cristo, pero ahí va a haber una nota, iba a decir discordante, pero al menos misteriosa, enigmática. Hay otro Padre, con mayúsculas. Otro Padre que San José también a lo largo de toda su vida va conociendo cada vez mejor, porque a partir de allí, de esa respuesta de Jesucristo, San José va también a recorrer o a continuar recorriendo este camino de comprensión y de aceptación del misterio de la fe, que su tarea, la de San José, es también el Padre Celestial, en su Hijo. O sea, la misión de San José, lo digo de otra manera, cuando escucha que el niño dice, tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre, esto que digo es imaginativo, pero entiendo que es legítimo, San José puede haber pensado, yo también tengo que ocuparme de los asuntos de ese Padre, de tu Padre. Porque ¿cuáles son los asuntos del Padre? Eso es lo que hay que preguntarse. Y los asuntos del Padre son los asuntos del Hijo. Y los asuntos del Hijo son fundamentalmente la redención. Para eso vino al mundo. Como si Jesús le estuviera diciendo, y para colmo, 12 años. También es bueno situarse. Está bien, los 12 años de un niño de aquella época eran muy distintos a los 12 años de un niño de la nuestra. Pero un niño de 12 años hablando con una seriedad abismal. ¿Y cómo será de abismal que San Lucas corta ahí el relato y simplemente dice, no pone ningún otro diálogo, dice, sus padres no comprendieron lo que les decía.
Más aún, Jesucristo lo había expresado en términos de una cierta, como si debieran saberlo, de una cierta obviedad. ¿Acaso no sabían?, les dice el niño. Esas respuestas de niños, ¿no? ¿Y qué niño, no? ¿Acaso no sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? O sea, ¿por qué me buscaban? Era obvio que estaba acá. No tendrían que haberse angustiado tanto. ¿Dónde quieren que esté? En lo de mi Padre. Después, años después, va a sacar a latigazos a los mercaderes del templo, porque dice: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio, una casa de codicia, de avaricia, de búsqueda, de idolatría en el fondo. Ese pasaje hay que entenderlo bien. En torno al templo sí se vendían cosas para los sacrificios, etc. Pero lo que Jesús castiga ahí era la codicia, que es la idolatría. No solo de dinero, sino de ordenar la vida a algo que no es el Padre Celestial. O sea, se está usando la casa de Dios para lo diametralmente opuesto para lo cual existía. La casa de Dios es para Dios, para el Padre Celestial. Israel se había acostumbrado ya, tenía una triste tradición de usar lo santo para vivir para lo profano. Tentaciones de Cristo en el desierto, eso también está allí. Tírate de acá abajo que los ángeles te socorrerán, le dice el demonio a Cristo, citándole la Biblia. O sea, usa de lo santo, de lo sagrado para hacerte ver, para recibir el aplauso de las multitudes. Cuando Jesús va a Nazaret, nos dice el Evangelio, no hizo allí ningún milagro. ¿Por qué? A causa de la falta de fe de esa gente. No hizo milagros ahí. Dice, curó a 2 o 3 enfermos nada más, pero no hizo ningún otro milagro. Porque no tenían fe y entonces se guiaban solo por lo exterior del milagro. Cuando contemplemos el relato de la Pasión, donde se menciona a Herodes que quería ver a Cristo, el rey Herodes lo llama a Cristo ya en los episodios de la Pasión. Lo llama a Jesucristo, lo manda a llamar, lo traen a Jesucristo. ¿Y qué quería Herodes? Que Jesucristo hiciera algún espectáculo de magia, que hiciera algún milagro ahí para él, para entretenerlo. Y Jesucristo ni siquiera lo mira a Herodes. No solo no le responde, probablemente que no lo dice así expresamente el texto, ni siquiera lo haya mirado. Ni siquiera tienen existencia, no hay nadie acá, podríamos decir. ¿Por qué? Porque vivía para este mundo, nada más. Esa es la idolatría, es vivir solo para este mundo. San José es lo más opuesto a esto. Cuando escucha esas palabras del niño, ya lo hacía antes, por supuesto, desde siempre, pero especialmente cuando escucha las palabras del niño, claro, mi tarea es dirigirme hacia el Padre, de cuyo nombre participa el mío, la paternidad de San José, paternidad participada del Padre Celestial, y garantizar que este niño cumpla en lo que a San José le tocaba la misión para la cual vino al mundo. Entonces esa respuesta, ¿no? ¿Acaso no sabían? Como si Jesús estuviera diciendo, deberían saber esto ya. Y casi como maestro empieza allí. ¿O acaso un maestro a veces no dice eso, ¿no? Cuando pasa un año al otro. Esto lo estudiaron el año pasado, ¿no? Esto deberían saberlo. Algo así. Jesucristo estaba, no por casualidad, entre los maestros y doctores de la ley. Estaba aprendiendo, haciéndoles preguntas, pero de pronto Jesucristo empieza a mostrar esta arista tan central en su vida que es de maestro. Y está enseñándoles a María y a José, nada menos. Fíjense qué alumnos que tenía. Enseñarle a María y a José. Y eran buenos alumnos, aprendieron muy bien. San José durante la vida oculta y la Virgen María también, por supuesto, durante toda la vida, hasta que el examen final al pie de la cruz. Que allí la Virgen, me imagino yo, habrá dicho, esto era.
Esto era la espada de Simeón y esto era lo que este niño había dicho 20 años atrás. A esto se refería. Estos son los asuntos del Padre. Es difícil traducir esa palabra porque en algunas Biblias aparece debo estar en la casa de mi Padre, otras traducen en las cosas de mi Padre. Se puede decir de las dos maneras y están las dos cosas allí. Eso a veces pasa también en las traducciones, que el traductor elige una palabra porque no puede poner todo lo que el original está diciendo, entonces elige algo, pero es todo. Es la casa de mi Padre, el templo, son las cosas de mi Padre, los asuntos de mi Padre, la redención, por eso Jesucristo vino al mundo, y es la casa de mi Padre también en el otro sentido que tiene la palabra casa en la Biblia, que es descendencia. Cuando David le dice a Dios, ¿no?, que va a construirle una casa en tiempos de David. O sea, el templo se va a construir en tiempo de Salomón. Antes, el lugar donde estaba el Arca de la Alianza, donde Dios se manifestaba especialmente, era en una tienda. Y entonces David dice, yo vivo en una casa de cedro y el Arca de la Alianza, donde Dios se manifiesta, está en una carpa. Esto no puede ser, dice David, me propongo construirle un templo. Y viene el profeta Natán, que era el profeta que lo aconsejaba a él, y le dice, sí, cómo no, me parece bien. Y después Dios le habla a Natán y le dice, decirle a David que no será él quien me construya una casa. Va a ser Salomón. Pero añade, dile que yo le construiré a él una casa. Usa la misma palabra, pero en un sentido distinto. Ya no es la casa, el edificio, sino la casa de David, que es la descendencia de David. Yo le daré una descendencia, y la descendencia de David fundamentalmente es Jesucristo. Entonces la palabra casa a veces tiene, en la Biblia muchas veces, incluso en nuestra cultura, si se puede llamar así, a veces también se habla de eso, ¿no? Especialmente en las casas reales, por ahí, en las descendencias monárquicas. En la casa de, es la descendencia, es la familia de. Entonces cuando Jesús dice esto, está diciendo todo y muchísimo más que ni siquiera podemos saber. La casa de mi Padre, el templo, físicamente hablando. Las cosas de mi Padre, la tarea que yo vine a cumplir al mundo. Y también debo ocuparme de la casa de mi Padre en el sentido de su familia. Jesucristo le está diciendo a María y José, debo ocuparme de la familia de mi Padre, es decir, de los hijos de Dios. La familia del Padre Celestial somos nosotros. Debo ocuparme de la iglesia. Por eso también en nosotros la palabra iglesia suele tener esos dos sentidos. Voy a la iglesia, voy al templo, o pertenezco a la iglesia, la comunidad de los hijos de Dios. En la misma palabra la empleamos en esos dos sentidos. O sea, tenemos a un Jesucristo ocupándose también necesariamente de nosotros. Jesús a los 12 años ya, recordemos que son además las únicas palabras que conocemos de Cristo antes de los 30 años. Es la única expresión que Jesucristo dice. O sea, en esos 30 años, después, va a hablar mucho, pero en esos 30 años lo único que sabemos que Jesucristo dijo fue eso. ¿Acaso no saben que tengo que ocuparme de todo esto? Para eso he venido al mundo. Más aún, no voy a leer todas estas hojas, así que quédense tranquilos. Pero hay cosas que no quiero dejar de decirlas, aunque nos lleve un poquito de tiempo. Cuando Jesús responde, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Yo debo. Uso una palabrita muy pequeña que es, impersonal, que se suele traducir de manera personal. Yo debo hacer esto. Yo tengo que hacer esto. Es personal, yo tengo que hacer algo.
pero que aparece especialmente en San Lucas en varias ocasiones, que significa más bien es necesario que esto suceda, es necesario que yo haga esto, más bien así. Hay una necesidad, no es solo que yo tengo que hacer algo, sino que existe una necesidad en la cual yo voy a formar parte para que se cumpla lo que se tiene que cumplir. No sé si está difícil de explicarlo. Y esa necesidad es el plan de Dios. Jesucristo no necesita hacer Él por Él mismo nada de lo que hace. Alguna vez lo hemos recordado también. Jesús no necesita morir por nosotros. Nosotros necesitamos eso. Jesús no necesitó venir al mundo. No hay una necesidad absoluta. Él es el ser necesario. El Hijo de Dios no necesita ni siquiera que las cosas existan. Todo depende de Dios en su existencia misma y Dios no depende de nadie. A veces cuando decimos, no sé si se va a entender esta expresión, pero después piénsenlo cuando yo me escape de acá. A veces se dice, Dios necesita de nosotros para tal tarea. Sí, se entiende la idea. Pero Dios quiere necesitar porque nosotros necesitamos que Él nos llame. Dios hace así y todo se soluciona. Dios hace así, todo deja de existir. Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, el mundo se hizo. Dios no necesita de nada ni de nadie. Es una expresión un poco fuerte si se quiere, pero importantísima. ¿Por qué? Porque si nos hace partícipes de su misión, es porque nosotros necesitamos participar. Un ejemplo más sencillo que ilustra un poco esto es cuando por ahí la mamá o el papá le hace partícipe a su hijo de una tarea que lo va a hacer mejor ella o él, ¿no? Y sin embargo le hace partícipe al niño de algo que estrictamente ese papá o esa mamá no necesita porque él lo haría mejor y más rápido y sin problema, pero el niño necesita que lo haga partícipe de para que vaya aprendiendo. Una comparación. Entonces, acá Jesucristo dice, hay una necesidad que por supuesto no es que la tenga Él, la tenemos nosotros, que es la necesidad de ser redimidos. Lo dice también a los discípulos de Emaús, también San Lucas, final del Evangelio de San Lucas. Se aparece Jesucristo y como buen maestro, siempre Jesucristo está enseñando. Les hace preguntas, no porque Él no lo sepa, sino porque nosotros necesitamos decírselo. Entonces se aparece a los discípulos de Emaús y les dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Entonces los discípulos le dicen, ¿tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? ¿Qué pasó? Les dice Jesús, haciéndose el desentendido. Él quiere que le contemos. Y ahí los discípulos le cuentan. Así que tú eres el único que no sabe lo que pasó. Jesucristo ahí podría haber respondido, yo soy el único que sabe lo que pasó. Ustedes ni siquiera saben lo que pasó. Es el extremo opuesto. No es que no sé, soy el único que sabe. Pero Él quiere, y entonces cuando los discípulos expresan todo su dolor, su angustia, su desazón, su desesperanza, Jesús les habló del Antiguo Testamento y para hablarles del Antiguo Testamento, todo lo que había escrito sobre él, dice, ¿acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? ¿Acaso no era así? Da la impresión de que, no da la impresión, es así. Ese estilo de Jesucristo sigue siendo el mismo. ¿Acaso no sabían que esto es así? 12 años, 33 después de resucitar. ¿Acaso no sabían que esto tenía que ser así? Era necesario que fuera así. Un plan providencial totalmente libre de parte de Dios y por eso revelador
del amor que nos tiene. Todo esto es lo que San José va comprendiendo. Y una cosa más que no quiero dejar de decir, y al irlo comprendiendo el misterio se va ahondando, que esto es la grandeza que tienen las cosas de Dios. En las cosas humanas a veces pasa, pero muchas veces podríamos intuir lo contrario. Mientras yo más voy conociendo determinado aspecto, menos misterio queda. Ya sé cada vez mejor cómo se hace esto, o sea, ignoro cada vez menos cómo se hace esto. No es lo mismo cuando uno aprendió a manejar el auto que después de un mes, que después de un año, que después de 20 años. Uno va sabiendo. Después otra cosa es que maneje bien o no, pero uno va conociendo, entonces el nivel de ignorancia va disminuyendo. Bueno, las cosas de Dios pasan al revés. Mientras más se va conociendo, el misterio se hace más grande todavía. Es como cuando uno va entrando, ¿no?, en un bosque y cada paso que da se abre un plano nuevo a investigar, a ver qué hay, y así. Entonces San José, a medida que va comprendiendo estas palabras del niño, que en ese momento no comprendieron, pero aceptaron, y esta es otra gran enseñanza, la fe no nos hace que la vida sea totalmente clara y que sepamos el porqué de todas las cosas. La fe nos hace aceptar el misterio de Dios aunque no lo comprendamos. Algún día lo comprenderemos. Alguien dijo alguna vez, cuando todo termine, entenderemos por qué todo empezó. O sea, el final del camino. Cuando por misericordia de Dios lleguemos al cielo y ahí podamos ver, por eso fue. Todavía no lo sabemos. Nuestra propia vida es un misterio. Pero cuando lleguemos al cielo, no sabemos, ni ojo vio ni oído oyó, nos dice, pero ahí podremos tal vez, no lo sé, mirar el camino recorrido y decir, por ese motivo fue esto y lo otro y lo demás allá. Y yo quería ir para allá y Dios me mandó para acá. Bueno, entonces San José va buscando cada vez con más intensidad, entrando cada vez más en ese misterio, y nos ayuda a nosotros también, porque lo de San José tiene una tarea absolutamente única e irrepetible, pero siempre los santos son ejemplo en nuestra pobre medida. Sigue buscando siempre San José, y sigue buscando porque él mismo fue encontrado. Esta parábola tan genial, para mí, personalmente, una de las parábolas más breves y más geniales del Evangelio, la del tesoro escondido. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, ¿no?, que un hombre encuentra, y de la alegría que le da, busca comprar ese campo. Esta parábola suele interpretarse, y esto lo menciono porque es lo que le pasa a San José y lo que nos pasa o nos debiera pasar a nosotros. Suele interpretarse esa parábola identificando a Cristo con el tesoro escondido. Jesús es el tesoro escondido, nosotros buscamos, y es correcto, somos buscadores de un tesoro. Y lo hemos encontrado, todos nosotros lo hemos encontrado, si no, no estaríamos acá. Y al mismo tiempo lo seguimos buscando por esto que les decía antes. Entonces buscamos a Jesucristo, pero tal vez habría que hacer una interpretación al revés o previa, sin la cual esta no se entiende, y es que ese tesoro escondido somos nosotros, y Jesucristo es quien nos busca para sacarnos de esa profundidad del pecado y que nosotros podamos después buscarlo a Él. O sea, nosotros nos hemos escondido por el pecado. Dice esto, no lo estoy inventando, está en el Génesis. Nuestros primeros padres, ¿qué hicieron? Se escondieron, se lo dicen a Dios. Escuché tus pasos buscándome y me escondí. Entonces Dios sale a buscar. Fíjese que la primera salida es la de Dios, no la nuestra. Sale a buscar. Y después, ¿qué va a hacer Dios a lo largo de la historia con Jesucristo? Él se va a esconder.
de muchas maneras distintas, para que nosotros, como Él nos encontró, lo busquemos. No sé si lo estarán pensando o no, pero esto es muy parecido a un juego que se jugaba en cierta época de infancia remota y que no sé si ahora se juega, que son las escondidas. ¿Cómo se jugaban las escondidas? Uno se escondía y el otro lo tenía que buscar. Y es jugar a las escondidas con Dios y Dios con nosotros. Dios juega a las escondidas con San José y la Virgen. Por eso se quedó en el templo. Hay un pasaje del Antiguo Testamento, ahora no recuerdo bien si es el profeta Baruch, no me acuerdo, o un libro de la sabiduría, bueno, no recuerdo el pasaje bien, pero donde dice allí, cuando habla de la personificación, creo que es la personificación de la sabiduría, que es un adelanto de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, dice que habité entre los hombres, o habitaba entre los hombres, y jugaba en su presencia. O sea, entre los hombres, una imagen rara, tal vez a la cual estamos desacostumbrados, Dios jugando. A nosotros el juego nos parece algo infantil, pero Jesús dice que hay que ser como niños. Será otro juego, pero es eso. Dice, habitaba entre los hombres y jugaba en presencia de Dios. Jesucristo escondiéndose en el mundo, y se esconde de maneras muy especiales. Acá tenemos una en la iglesia, que en el sagrario, como lo decía él, de otra manera, ¿no? Ya voy a ir redondeando porque si no se me va la hora. Como decía en El Principito, ¿no? Cuando le dibuja el cordero, no le gusta ninguno de los corderos que había dibujado. El único que le gusta es el que no puede ver. Ese me gusta, el cordero dentro de una caja. Y los que han interpretado ese pasaje, que se puede interpretar de muchas maneras distintas, admite una dimensión eucarística, el cordero escondido en una caja. Dios escondido, para que lo busquemos, porque la búsqueda revela el interés. ¿Vieron cuando se nos pierde algo en la casa? Depende, la necesidad que tengamos de encontrarlo o el valor que tenga será el entusiasmo que pongamos para encontrarlo. Me perdió el celular. Hay que buscarlo de manera urgente. Es parte de la vida, ¿no es cierto? Si no lo encuentro me muero. Es un órgano corporal ya. Se me pierde algo que no me interesa mucho, bueno, lo busco otro día, ya aparecerá, no pasa nada. Pero se me pierde algo importante o algo urgente y lo busco con toda ansiedad y me olvido de todo lo otro con tal de encontrarlo. Díganme si eso no es la vida espiritual en el fondo. Vivimos buscando un montón de cosas, olvidándonos de la más importante. San José es un buscador en este sentido. No se distrae con la búsqueda de otras cosas, sino que se concentra en la búsqueda de lo único necesario, para lo cual todo lo demás. Hay una anécdota muy linda que leí hace un tiempo. Es no directamente, pero citada por otro, de unos cuentos jasídicos, se llaman cuentos judíos. Son pequeños cuentitos que los papás judíos le contaban a sus niños. Así como uno le cuenta cuentos a los niños. Y uno de esos cuentitos era este, ¿no? Con esa aplicación. Que había un niño que jugaba a la escondida con sus amiguitos, se escondió, iba pasando el tiempo, y nadie lo encuentra. Entonces sale de su escondite, porque bueno, al final te cansás, ¿no? Sale de su escondite y ve que los amiguitos que tenían que buscarlo estaban jugando otra cosa. Entonces, bueno, llanto, ¿no? Entonces va el papá y le dice esa frase: me escondí y no me buscaron. Entonces ahí la enseñanza es de ese ámbito judío, pero es perfectamente aplicable al nuestro. Que no vaya a suceder cuando lleguemos allá arriba que Dios nos diga: me escondí y no me buscaste. Es una frase dura,
Me escondí en muchos lugares, en muchas personas, en muchos acontecimientos, en muchos agrarios, en muchos sacramentos. Todos los sacramentos está Dios escondido de diversas maneras. Me escondí en un dolor, me escondí en un sufrimiento, me escondí en una alegría. ¿Me habrás buscado o no? Bueno, San José obviamente respondió que sí, claro. Por eso lo encontró, porque lo buscó. Ojalá que podamos con la ayuda de San José responder lo mismo, que cuando Dios nos pregunte si lo hemos buscado, podamos responderle también con San José que sí, que lo hemos buscado porque la búsqueda revela nuestro verdadero interés. Pidámosle entonces a nuestro santo patrono que nos ayude a vivir de esa manera, a imitarlo en esto, a descubrir en esa imagen que nos ha dejado la palabra de Dios y que, bueno, ha sido representada en el arte y en la literatura y en los comentarios y en las prédicas y en las reflexiones de los cristianos durante tantos siglos. Que la mejor manera de conocer a San José, como es transparencia también del Padre Celestial, la mejor manera de conocerlo es buscando lo que Él buscó, ¿no? Amando lo que Él amó, contemplando lo que Él contempló. Ningún santo es un punto final, sino que es medio privilegiado para ir más allá, para ir más profundo. Entonces, conocer a San José en el fondo es eso. ¿Qué es lo que amó San José? Eso es lo que tengo que amar yo y ahí lo voy a conocer mejor. ¿Qué es lo que buscó? Es lo que busco yo y cuando lo busco realmente voy a comprender mejor esta gran figura. Así que bueno, pidámosle a Jesús esa gracia por intercesión de la Madre de Dios, María Santísima, y especialmente, hoy, en esta festividad de San José, la gracia de poder vivir de esa manera y de un día ser recibidos por Él también en la patria del cielo. Que así sea.